Abra las Sagradas Escrituras ahí, mis amados hermanos, en el libro de, aleluya, de los Hechos. Libro de los Hechos, aleluya. Abra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos todos, amén. La letra dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Puede tomar su asiento en este momento, gloria al Señor. Vamos a meditar entonces, amado hermano, acerca de esta iglesia. Y el ejemplo, aleluya, el tema que vamos a ponerle a esta predicación es una iglesia ejemplar. ¿Cómo se llama el tema? Una iglesia ejemplar. Bueno, vamos entonces a entrar. Mire, Antioquía, mi amado hermano, vino a ser, bueno, ya se nos explicó la otra vez, ¿verdad? La sede, la segunda sede. La iglesia comienza en Jerusalén, allá los primeros años estuvo en Jerusalén, y luego pasa la sede a Antioquía. La semana pasada se nos dijo, ¿verdad?, que no pasó para Roma. La sede nunca narra la historia que Roma fue sede de la iglesia de Cristo Jesús. La sede fue Antioquía, ¿no era, Señor? Bueno, mis amados hermanos, podemos ver nosotros en el libro de los Hechos que habían dos ciudades con ese nombre, Antioquía. No la vaya a confundir usted cuando lea la Biblia. A veces los nombres ahí nos confunden, nombres de personas o nombres de ciudades, amén. No se vaya a confundir. Había una Antioquía que se le conocía con el nombre de Antioquía de Pisidia. Esta era otra, estaba más al norte, estaba allá en Asia Menor, lo que es ahora el país de Turquía. Esa es, aleluya, Antioquía de Pisidia, más al norte. Pero más al sur, mis amados hermanos, se encontraba esta otra Antioquía. Y usted lo puede ver, la Antioquía que vamos a hablar hoy en día es Antioquía, aleluya, de Siria, no la de allá de Turquía, la que estaba al norte, no la de Pisidia, aleluya. Entonces esta otra pertenecía a lo que era a Siria, aleluya. Entonces ahí estaba esta Antioquía. Entonces quiere decir que Siria fue la sede del evangelio después de Jerusalén. Amén. Esta ciudad de Siria, amados hermanos,
fue fundada por un hombre llamado Seleuco Nicator, que era un descendiente de los Epífanes. Entonces, por esa razón, han escuchado ustedes de ese loco Epífanes, ¿verdad? De esa dinastía de los Epífanes, amén. Entonces, mi amado hermano, estas ciudades fueron fundadas en honor a Epífanes, Antíoco Epífanes, amén. Entonces, por eso se le pone, mi amado hermano, ahí a Antioquía, Antioquía, viene del nombre Antíoco. Entonces se forma en honor a este hombre, a Antíoco Epífanes. Entonces se forma, amados hermanos, aleluya, en el año 301 más o menos antes de Cristo. O sea, cuando Cristo viene, estas ciudades ya estaban formadas. Fue donde Pablo llegó a predicar a lo que era Antioquía de Pisidia, y Antioquía de Siria era la sede de la iglesia, aleluya. Otro dato muy importante que tenemos de esta ciudad, Antioquía de Siria, es que era una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano. La ciudad más importante del Imperio Romano era su capital. ¿Cuál era la capital de Roma? ¿Ah? Del imperio, ¿cuál es la capital? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Roma, ¿verdad? Más bien dicho, de Italia, ¿verdad? ¿Cuál es la capital de Italia? Es Roma, ¿verdad? Bueno, esa era la capital más importante, el lugar más importante de lo que es, mi amado hermano, el Imperio Romano, Roma. La segunda ciudad más importante de Roma, ¿cuál era? Se encontraba en Egipto. Alejandría, amén. Esa era la segunda, podemos decir que era la segunda capital del Imperio Romano. Y la tercera, ¿cuál cree usted que era? Antioquía. ¿Cuál de las dos? De Siria, no la de allá de Asia, no la de Turquía, la de Siria. Usted va a encontrar esa Antioquía de Pisidia que se encontraba en Turquía. Usted lo va a encontrar, amados hermanos, ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, llega a ese lugar, lo que es esa segunda Antioquía. Bueno, entonces eso es lo que podemos ver como historia de este lugar, ¿verdad? Antioquía de Siria, cuando fue fundada, quién la fundó, y viene a ser la sede de lo que fue el evangelio a los gentiles. Esta fue, como quien dice, la capital del evangelio de los gentiles. Fue de donde salieron todos los misioneros. Los viajes misioneros de Pablo no salieron de Jerusalén, salieron de este lugar. Una iglesia que apoyaba lo que era, mi amado hermano, las obras misioneras. Aleluya. Entonces dice que ahí se forma la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia, amados hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por iglesia? Bueno, yo sé que la mayoría sabe, ¿verdad? ¿Usted pertenece a una iglesia? ¿Y qué significa eso, que usted pertenece a una iglesia? ¿Qué quiere decir con que usted pertenece a una iglesia? Bueno, la palabra iglesia, mi amado hermano, yo les dije el jueves pasado, ¿verdad? Que no sé por qué todos los hemos helenizado, porque todo viene del griego, ¿verdad? Del griego pasó al latín y del latín pasó a los demás idiomas, y ahora decimos, es que en el griego, pues es que nos helenizamos todos, amado hermano. El griego tuvo tanta influencia en el mundo entero que está metido en todas partes lo que es el griego, amados hermanos. Entonces, mire, la palabra iglesia es griega, no es judía, amado hermano. Entonces es una palabra compuesta. La primera se escribe eclesia, E-K. ¿Verdad? Es la primera palabra que tenemos ahí. Y la segunda es eclesia. Eclesia es una composición de 2 términos. Entonces, lo primero, lo que significa no ex de éxito, sino con K. Amén, de kilo, no con X, ¿verdad? Entonces, lo que significa llamados a salir fuera. Es lo que significa esas 2 letras. Salidos a llamar fuera. Ok, ese es un significado de la iglesia. Pero tenemos el otro término que es, aleluya, eclesia. Este término lo que significa es una asamblea. Entonces, ahora unamos la palabra salidos, aleluya, fuera, salido fuera. Entonces, y la palabra eclesia, asamblea, lo unimos y lo que significa es aquellos que han salido a formar una asamblea. Es lo que significa, los que han salido fuera
para formar una asamblea. Ahora, le voy a decir, le voy a explicar en los términos que se usaba la palabra iglesia, porque la palabra iglesia no tenía nada que ver con ámbito religioso, tenía más que ver con el ámbito político. Por ejemplo, el rey tenía una reunión en el parque central de la ciudad. Y ese rey mandaba a todos los que vivían en esa ciudad a llamarlos, a convocarlos que iban a tener una reunión en el parque. Entonces venía y venían todos llamándole, hey, el rey dice que todos salgan fuera y que nos vayamos a hacer una asamblea allá en el parque central porque él va a venir a hablar. Ahí tenemos la palabra, amado hermano, etimológica, lo que significa la palabra iglesia. Hacer un llamado que la gente salga y la gente sale afuera, pero para irse a reunir a otro lugar como una asamblea. Por eso cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted sale ¿de dónde? Sale del mundo, sale del pecado, amado hermano. Sale de ser siervo de todas esas cosas que no le harán al Señor. Usted tiene que salir fuera, pero usted no se puede quedar en sus casas como llanero solitario. Usted tiene que formar parte de una asamblea. Ese es el concepto de la palabra iglesia. Salir de allá para reunirme acá con todos los que han salido de ese mismo ambiente también. Por eso nosotros en esta mañana estamos aquí como iglesia, que salimos del mundo, dejamos allá el mundo y ahora nos reunimos con toda esa gente que le ha dado la espalda al mundo y a todo el pecado, y estamos aquí formando una asamblea con un mismo propósito para darle honra y gloria al Rey de Reyes, porque el Rey de Reyes nos habla en este lugar, amados hermanos. Amén. Ese es el término de la palabra, aleluya, iglesia. Entonces, ahora esta iglesia, ¿verdad?, estaba en Antioquía. Ahora, si ya entremos a lo que es la palabra, la predicación, ya nos introducimos, aleluya. El primer verso que nosotros leímos, mi amado hermano, dice que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre. Chipre es una isla. Y luego dice que pasaron a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aleluya, la primera parte de este sermón va a estar en 4 partes. Espero terminar a tiempo, aleluya, que siempre tengo ese problema, ¿verdad? Y creo que por eso no me ponen a predicar, porque salimos tarde cuando yo predico. Amén. Entonces, y siempre traigo 3 puntos, pero ahora son 4 porque no podía dejar el último. Amén. Entonces, a este primer punto vamos a hablar de esa iglesia que fue llamada a salir del mundo para venir a formar, aleluya, una asamblea que tenemos el mismo propósito de escuchar la voz del Rey, porque aquí Dios nos habla, aleluya. ¿Cuántos decimos amén, amados hermanos? Dios nos habla, venimos acá. Entonces, aquí el primer punto le quiero poner ahí, mi amado hermano, los que tienen, aleluya, la iglesia fundada sobre la palabra. La iglesia tiene que estar fundada sobre la palabra, fundada sobre Cristo Jesús. Cristo es la palabra, amén. La iglesia, estamos hablando de una iglesia ejemplar. Entonces podemos decir como primer punto que una iglesia ejemplar es aquella que está fundada en la palabra, fundada en Cristo Jesús. ¿Dónde está su fundamento? Si nosotros no estamos fundados en Cristo Jesús, mi amado hermano, no seremos una iglesia ejemplar. Ahora, dentro de esta iglesia ejemplar, hay personas que son ejemplares y a otros que lo son más todavía, ¿verdad? Por no decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, usted me entiende, gloria al Señor. Bueno, mire, aquí podemos ver 2 grupos de personas. Dice que esta gente había salido de Jerusalén, de lo que era la sede de la iglesia evangélica hasta ese momento. Habían salido porque habían problemas allá en Jerusalén. Y todos salieron huyendo cuando mataron a Esteban. En esa muerte de Esteban había un personaje que usted y yo lo conocemos. ¿Quién era? Pablo. Bueno, Pablo estaba ahí en la muerte de Esteban. Y es más, él más adelante, después de la muerte de Esteban, él tomó las riendas para seguir la persecución contra todos los cristianos. Y iba casa por casa y los arrastraba y los metía a la cárcel. Algunos los mataban, igual que Esteban también, dice la historia, amados hermanos. Entonces, en esa persecución, la gente sale huyendo. Únicamente quedan los apóstoles allá en Judea, en Jerusalén. Todos salen huyendo para todas partes. Ahora, de esta gente
gente que iba huyendo, amados hermanos, eran, ¿verdad?, judíos, la mayoría de ellos, gloria al Señor. Entonces, dice que un grupo de ellos, esta gente se divide en dos grupos dentro de los que habían salido huyendo. Uno de ellos iban predicándole únicamente a los judíos, aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían su sinagoga, aquellos que tenían la ley de Moisés, aquellos que conocían el Torá, amados hermanos, se iban únicamente con ellos, se identificaban, no había problema, no iba a haber una contradicción porque ellos le estaban hablando a los que sabían nada más. Pero de eso no dice mucho la Biblia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la evangelización no se trata de andar trayendo a gente que ya sabe. La gente que ya sabe, déjenlos que lleguen solos, amén. Mire, y la gente que llega de otras iglesias, amén, si Dios los trajo, se van a quedar, amén, porque Dios los trajo. Pero si Dios no los ha traído, así como llegaron, se van a ir, porque andan como nubes sin agua para arriba y para abajo, amén. Entonces, mi amado hermano, esta gente no tenían la valentía de hablarle a la gente que no conocía. Y qué bonito es cuando usted en su trabajo, ¿verdad? Un compañero de su trabajo está a la par suya trabajando. Ah, mira, soy cristiano, te invito a mi iglesia. Pero el que está al otro lado no es cristiano. ¿Por qué no le hablas al que no es cristiano? ¿Por qué no invitas a la iglesia al que no es cristiano? Entonces, eso Dios no lo aprobó desde ese principio. Y este es un principio. Ahora, está el siguiente grupo de personas que estos se atrevieron a hablarle a aquellos que no conocían, a los gentiles, aquellos que no conocían de Torá, aquellos que no conocían de mandamientos, aquellos que no conocían de pactos, aquellos que eran considerados perrillos para los judíos, aquellos que Pedro dijo que era abominable juntarse con ellos. Entonces, esta gente, este grupo de personas dijeron, bueno, yo creo que la misericordia de Dios también puede salvar a todo mundo. La gracia de Dios salvífica puede alcanzar al más vil pecador. ¿Por qué únicamente hablarle a los judíos? Y se atrevieron a hablarle a gente que no era judía. Entonces ahora el Espíritu Santo, inspirando al evangelista Lucas, pone el ente sobre este grupo de personas, aleluya. No aquellos que andaban haciendo prosélitos, no aquellos que andaban sacando gente de otras iglesias. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a las personas. Hermano, el que es salvo y tiene su iglesia, déjelo que persevere. Y si un día viene, es porque el Espíritu Santo lo va a traer. Y lo mismo le digo a usted también. Si alguien lo invita de otra iglesia, no es que no puede ir. Yo hablaba con un hermano ayer. Si alguien me invita, por ejemplo, a alguna actividad, algún aniversario, alguna boda, bueno, por amistad yo voy. Pero ahora únicamente por ir, ¿qué andas haciendo allá? Entonces, porque te invitó tu amigo que vayas a esa iglesia, o sea, no hay ningún problema. Pero si no eres una persona madura, te vas a confundir. Amén. Te vas a confundir. ¿Sabes por qué? Porque aunque somos todos cristianos, aquí hay iglesias por todos lados, pero todas somos diferentes. No todas las iglesias, amado hermano, y no es que ellos estén mal, ni que yo esté mal, no, es que Dios es diverso, tomémoslo por ese lado para no meterlos en problemas, amén. Es que Dios es diverso, amados hermanos, amén, pero tú te vas a confundir si no tienes una madurez de andar de una iglesia en otra iglesia. Hay que establecerse, amados hermanos, plantados en los atrios de Jehová, y ahí es donde tú vas a fructificar, vas a florecer, dice la Biblia. No andemos brincando de iglesia en iglesia únicamente porque aquí me ofrecen esto, me ofrecen privilegios, me ofrecen... No, es el Espíritu Santo. El día que tú te vayas, vete porque el Espíritu Santo te lleva, aleluya. Mira, no te vayas porque tienes problemas en la iglesia, no, en las iglesias hay problemas, amén, y aleluya, y quizás cuando te vayas va a haber un problema menos en la iglesia, y vamos a dar gloria a Dios porque un problema menos se fue de Ciudad de Sión. Entonces, en las iglesias hay problemas, amados hermanos, no te vayas por problemas. ¿Por qué? Porque allá cuando tú llegas, mira, que ha llegado gente a esta iglesia diciendo, hermano, gloria a Dios que llegué a la iglesia perfecta. Espérate unos 3 meses para que a ver qué concepto tienes. Y ya después, Dios mío, mejor me voy, no era la que Dios quería que yo estuviera. Es que no hay iglesia perfecta. No lo hay. O usted es perfecto, ¿no? Y usted es la iglesia. Entonces, ¿cómo quiere que la iglesia sea perfecta si usted no es perfecto? Yo no soy perfecto, no hay iglesia perfecta. Entonces, no busques iglesia perfecta. Busca siempre estar donde Dios quiere que tú estés.
Y donde tú estés ahí y es la voluntad de Dios, tú te vas a aguantar, tú vas a ser bendecido y vas a ser de bendición para la iglesia. Gloria al Señor. Entonces es lo que tenemos que buscar. Entonces había otro grupo que ahí, ¿verdad?, comenzó a predicar. Y dice que el Dios estaba con este grupo de personas. Miremos el verso 20, dice: pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Mire, a los griegos, no a los gentiles, no a los judíos, a los griegos. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué anunciaban esta gente, amados hermanos? El evangelio del Señor Jesús. Hemos estado viendo los días jueves en los propósitos generales de lo que es la predicación. El primer propósito que miramos fue el evangelístico. El domingo pasado, el jueves pasado, miramos el propósito doctrinal, aleluya. Y viene otro propósito este día jueves de estudio, en los días jueves, que nos estamos gozando aquí con la iglesia. Entonces, mi amado hermano, ellos anunciaban el evangelio del Señor, el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio de Salvador, de salvación y del Señor, no el evangelio de hombre, no la cultura judía, no un evangelio religioso, el evangelio del Señor. Ese es el que causa efecto en las almas, en las vidas. Ese evangelio es el que cambia los pensamientos. Ese es el que cambia los corazones. El evangelio del Señor. Mira, amado hermano, hace énfasis aquí. Ahora, aleluya, esta gente yo le puedo llamar los valientes. Los primeros le puedo llamar los cobardes, aquellos que nomás le predican a los cristianos nada más, aleluya. Estos son los valientes. Ahora, dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién estaba la mano del Señor? ¿Con el que andaba sacando gente de otras iglesias? No, Dios no está con esa gente. Dios no aprueba eso. ¿Con quién estaba el Señor? Con aquel que sale a buscar el perdido, mi amado hermano. Aquel que está ya en el pecado, en el vicio. Aquel que está en la religiosidad. Y va a decirle: Jesús es la respuesta a tu necesidad espiritual. Jesús es el único Salvador que puede perdonar tus pecados. Mire, amado hermano, con esa persona Dios está, aleluya. Y Dios, aleluya, le agrada a esa persona, dice la palabra del Señor. Con cada persona que tú le hablas, óigame, ¿cómo se pone Dios, amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, aleluya. Hay que predicar el evangelio a los perdidos, aquel que nunca ha escuchado la palabra del Señor. Ahí dice, mi amado hermano, con estos valientes, la mano del Señor estaba con ellos y gran número. Mire lo que dice. ¿Qué pasó cuando se predicó el evangelio de Cristo, amados hermanos? Gran número creyó. Pero óigame, no se quedaron únicamente en creer, porque los demonios también creen, pero no cambian. Y usted puede únicamente creer, pero si no nace de nuevo, porque la siguiente palabra que tenemos ahí, mi amado hermano, se convirtieron. ¿Qué es conversión? Es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no importa que creas en el infierno, mi amado hermano, no importa que creas en el cielo, no importa que creas en Jesucristo, pero si esa palabra no ha cambiado tu vida, de nada te sirve, mi amado hermano. No es únicamente creer, no es únicamente tener un credo aquí en el cerebro, no, es ese credo llevarlo a la práctica y dejar que ese credo cambie mi vida, aleluya, que surja una metamorfosis en mi vida, mi amado hermano. Eso es lo que pasó, y la palabra del Señor es lo que hace eso. Nadie puede cambiar a nadie, mi amado hermano. Yo no lo puedo cambiar a usted, usted no me puede cambiar a mí, pero sí hay una palabra poderosa que puede convertir los corazones, aleluya. Ese corazón de piedra se puede convertir en un corazón sensible a la palabra del Señor, mi amado hermano. Entonces esta iglesia ejemplar, mi amado hermano, dice que primeramente creyó. Hay que creer, el que creyere, dice la Biblia, es salvo, pero también se requiere conversión en la vida, mi amado hermano. No únicamente creer. Y hoy en día muchas iglesias, hay iglesias, amado hermano, que únicamente tienen gente convencida, gente que sí cree en la Biblia porque la traen debajo del brazo, pero conversiones son muy pocas. ¿Eso que tú crees ha cambiado tu vida?
¿O únicamente estás allá como Gedeón? Sí, conocemos a ese Dios de historia, a ese Dios de la Biblia. Sí, cambió allá, pero ha cambiado tu vida, ha cambiado mi vida. Eso se llama conversión, el poder de la palabra haciendo efecto en mí, amado hermano. Entonces, esta iglesia había creído, pero era una iglesia convertida. Como segundo punto, vamos a entrar ahí, aleluya, de una iglesia ejemplar. Es aquella iglesia, primeramente dijimos que está fundada en Cristo, en la palabra del Señor. Como segundo punto, es una iglesia que está sujeta a sus líderes. Una iglesia no puede ser ejemplar si no se sujeta a sus líderes. Y óigame, y qué difícil es la sujeción. En el matrimonio, cuando dice mujeres están sujetas a sus maridos, como que se tapan los oídos. Amén. Pero el problema es que cuando llegamos como iglesia, ya no es únicamente para la mujer, es para todos. Y es que yo no me sujeto porque ese pastor no me agrada. ¿Y quién te dijo que porque te agradas te vas a sujetar? No, no hay condiciones, eso es un mandato. Miremos esta iglesia ejemplar, la sujeción a sus líderes. Dice ahí el siguiente verso 22, sigámoslo leyendo. Gloria al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire, se regó la noticia. Allá en Antioquía llegaron unas personas. ¿Quiénes llegaron? No sabemos, porque no da nombres la Biblia, quiénes llegaron a predicar. Pero se predicó la palabra. Y lo importante, amado hermano, no es quién la predique. Lo importante es que se predique la palabra del Señor. Y no importa lo que predique el diácono, el pastor, el anciano. Pero si predica la palabra del Señor, esa palabra va a hacer efecto en la vida. Decimos amén a su palabra, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, que había un avivamiento allá en Antioquía, gloria al Señor, que la palabra de Dios había llegado y la sede estaba en Jerusalén, amados hermanos. Y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mire, la sede, mis amados hermanos, aleluya, yo no sé si ustedes conocen lo que es, ¿verdad? Los concilios, siempre hay una sede. En esa sede lo que se encargan es de supervisar cómo va desarrollándose la iglesia. Así comenzó la iglesia. Mire, lo primero que encontramos nosotros allá en la iglesia de Jerusalén, que el evangelio llega a Samaria por un diácono. ¿Quién llegó a Samaria a predicar? Felipe, un diácono llega allá. Ahí sí da nombre. Felipe, un diácono, nombre y título. Felipe llega el diácono a predicar a Samaria. Pero Felipe no era apóstol. Y la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los diáconos. ¿De quién? De los apóstoles. Y Felipe no era apóstol. Entonces Felipe, amado hermano, él tenía que dar su reporte a la iglesia central lo que estaba pasando en Samaria. Ahora, ¿a quién mandaron después a supervisar lo que estaba pasando en Samaria? A Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran ellos? Apóstoles, para cumplir la sujeción de la iglesia. Una iglesia ejemplar es una iglesia sujeta a sus líderes. Mandan a Pedro y a Juan a supervisar. Y, amado hermano, ahora llega Pedro y Juan y a Felipe lo mandan al desierto. Pobre Felipe, hizo una gran revuelta en Samaria. Ahora vete a predicarle a uno que va de camino para su casa, que viene de Jerusalén. Oiga, qué injusticia, ¿verdad? No se quedó gozando Felipe ahí con los convertidos ahí. Pero bueno, sigámosle entonces. Ok, ese era el trabajo de la sede de la iglesia de Jerusalén. Supervisar. Ahora, llega la palabra aquí a este lugar de Antioquía. Bernabé no era apóstol. Ok. Entonces, ¿por qué mandaron a Bernabé? Porque Bernabé era un levita que pertenecía a la tribu de Leví. ¿Quiere que lo leamos? Hechos capítulo 4, cuando vendió aquella propiedad. Miremos lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 36. Aleluya. Y la palabra del Señor dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Antiguo Testamento. Bernabé estaba representando allí el Antiguo Testamento, porque es un complemento de sujeción, amados hermanos, a la palabra del Señor. Ahí estamos en Hechos 4:36, dice, ¿tenemos lector?
Démosle que el lector también desquite su sueldo también. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Amén. Mire, amado hermano, ¿de dónde era este hombre? Bueno, era de Chipre, pero ¿de qué tribu venía? ¿Y cuál era el oficio de los levitas? Sacerdotes. Servir en el templo, enseñar, escriba, enseñar la palabra de Dios. Eso era este hombre. Ahora, hay algo ahí que no lo entiendo. Dice ahí como el verso 37, como este tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Óigame, los levitas no podían tener heredades. Ahora hay en día muchos levitas, pero son los que más heredades tienen. Si quiere ser de verdad, venda lo que tiene y déselo a los pobres. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Cómo se llamaba primeramente? José. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Porque por su comportamiento, por su personalidad. Él siempre que llegaba consolando. Llegaba enseñando porque era un maestro de la Biblia. Qué bonitas las personas, ¿verdad? Que le enseñan a uno cuando está el problema. Llegan ahí, no llegan con garrotazos cuando estás tirado en el piso. Amén. No, llegan ahí con el cayado a levantarte y te toman de la mano para que sigas caminando. Ese era Bernabé. Entonces, y era un levita. Le cambian el nombre por su comportamiento, por su actitud. Él fue el primero que vendió. Él quizás dijo, ¿qué estoy haciendo? Soy un levita. Yo no tengo el permiso de tener propiedades, tengo que venderlas. Y ahora la vendió. Esto le corresponde al pueblo, se lo dio a los apóstoles. No es que le está mandando a usted que venda y se los dejo sin vergüenza, que le están pidiendo. No, eso no es una base. Este era levita de verdad. Usted no es un levita, usted es un guatemalteco, salvadoreño, mexicano. Usted no es levita. Ahí está que si le dicen, ¿verdad? Vende tu propiedad y dala y Dios te... No les creas, esos son mentirosos. ¿Okay? Este lo hizo porque él era levita y el levita no tenía permiso. Él tenía que vivir de los diezmos del pueblo, un levita. Entonces, vende su propiedad y la da, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos a este Bernabé. Ahora, mire, él dice que era hijo de consolación, pero también el nombre Leví, ¿qué es lo que significa? ¿Cuántos saben qué significa Leví? Era de aquella muchacha que no quería mucho a su esposo y estaba a tener hijos y ahora dice, ahora si este hijo me va a unir a mi marido, pobrecita porque no la unió. Entonces y le puso Leví, porque Leví significa el que une. Amén. Entonces esta dice, no, ahora sí, ya mi marido me va a amar a mí y ya no va a querer a la otra, va a amarme a mí. Entonces, y dice, y le voy a poner así porque ahora me va a unir a mi marido. Entonces, Leví lo que significa es aquel que une. Ese significa el nombre de Leví. Entonces viene, imagínese hermano, el nombre de este hombre. Primeramente se llamaba José, un levita, un maestro de la Biblia, mi amado hermano, y una personalidad que siempre estaba donde estaba la necesidad. Mi amado hermano, de esas personas se requieren en las iglesias, mi amado hermano. Entonces, mire, él no era un apóstol, pero dijeron, este tiene las características de que vaya allá a pastorear la iglesia. El primer pastor de los gentiles, ¿quién fue? Bernabé. El primer pastor el primer pastor de la iglesia gentil fue este hombre Bernabé, un levita judío. Ese fue el que pastoreó la primera iglesia gentil. Ahora, haciéndole honor a su nombre, aquel que une, amados hermanos. Mire, cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor, se queda allá en Damasco un tiempo, después dice que se va para Arabia y pasado, dice, unos 3 años, él regresa. Eso lo encuentra en el libro de Gálatas, usted, amado hermano, no en el libro de los Hechos. Pablo ahí está narrando. Entonces dice que regresa y él va, amado hermano, quizás 4 años de convertidos el apóstol Pablo, va allá a Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, 4 años después que le habían dado casa por casa persiguiendo a los cristianos, nadie confió en él. Dice, este es un sicario que viene acá, este es un cholo, un pandillero que viene acá y nos va a descuartizar como nos andaba descuartizando la otra vez. No creemos que este hombre Dios lo pueda cambiar. Entonces, ¿quién lo agarra y lo introduce a la iglesia que estaba en Jerusalén? ¿Sabe quién? Bernabé.
el único que creyó en Pablo 4 años después fue Bernabé. Es que este hombre sabía lo que Dios podía hacer en el más vil pecador. Este hombre sabía que allá donde no hay esperanza, con Cristo sí hay esperanza. Este hombre era diferente. Este hombre, mi amado hermano, era sin prejuicios. No tenía los prejuicios que otros tienen hoy en día o tenían en ese tiempo también. Este hombre creía en el cambio que Dios puede hacer en las personas. En el más vil, en aquel sicario, aquella persona, lo más bajo, Dios lo puede cambiar por medio de su evangelio. Y él lo creía, amados hermanos. Él creyó y lo introdujo, mi amado hermano. Eso lo encontramos en Hechos 9. Usted lo puede leer del 26 en adelante. Y lo introduce a los hermanos. Pero mire, no creyeron. ¿Sabe lo que hicieron? No, Pablo, no creemos en ti. Vete para tu casa. Y lo mandaron otra vez. Lo mandaron para, ¿de dónde era Pablo? De Tarso. Allá fue a parar el pobre Pablo. A Tarso. El tiempo pasó. Porque cuando el evangelio llega a Antioquía, habían pasado unos 14 años de la conversión de Pablo. Pablo quizás estuvo en Antioquía unos 9, 10 años. No sabemos qué hizo. Porque desde que Pablo se convierte hasta que comienza su primer viaje misionero, pasaron 15 años. Y él estuvo 1 año con Bernabé enseñando en Antioquía. Se fue para su casa. Yo no sé qué hizo Pablo en su casa, pero la iglesia no creía en él. Ahora llega, amado hermano, el evangelio a Antioquía. Y Bernabé, aquel que une, se da cuenta que hace unos 10 años había visto a un hombre, a un erudito allá que andaba en Jerusalén, que Dios lo había cambiado, se acordó. Y él dijo, es momento que yo haga un equipo con este hombre llamado Pablo. Óigame, qué contradicción. ¿A quién le andaba huyendo la gente que estaba en Antioquía? Y se le ocurre a Bernabé, qué ocurrencia más ilógica, ir a traer el enemigo de los cristianos allí de Antioquía. Y va Bernabé y dice, yo no sé si él se lo dijo a la iglesia, pero él llegó y dice que vio la gracia de Dios y vio que aquella gente había sido cambiada. Usted puede perdonar a su enemigo únicamente si Dios lo cambia. Si no hay cambio, usted no puede perdonar a nadie. No existe el perdón en la gente que no ha sido cambiada. Pero esta gente había sido transformada. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Podemos perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Ahí se le ocurre a Bernabé. Pero Bernabé sabía que esa iglesia de Antioquía no era como la de Jerusalén. Era una gente que había cambiado. Gentiles, judíos estaban ahí revueltos, mi amado hermano. Y ahí va Bernabé y va a traer, aleluya, a este hombre llamado Pablo. Pero primeramente dice que cuando Bernabé llegó allá a Antioquía, en el verso 23 dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, había el poder de Dios, esa gracia salvífica. Qué hermoso, amado hermano, cuando la gracia salvífica está en un lugar. Cuando las almas se convierten, qué hermoso, amados hermanos. Yo no sé cómo usted se siente cuando una persona pasa al altar quebrantada, con lágrimas, aleluya, reconociendo que es pecador y recibiendo a Cristo como su Salvador. Bernabé, cuando llegó a Antioquía, dice, no, aquí está la gracia salvífica de Dios. Y qué bonito esos ministerios, son iglesias ejemplares, donde las almas se salven, donde no andamos buscando gente de otras iglesias, no, sino que a los perdidos, y cuando vienen aquí se les predica el evangelio y lo único que los cambia es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, gloria a Dios por cada persona que Ciudad de Sión ha sido un instrumento para que llegues a Jesucristo. Eso nos llena de gozo a nosotros, amado hermano, y sabemos que eso lo hace la gracia de Dios, nadie más, solamente la gracia de Dios. Entonces él vio la gracia de Dios. ¿Y qué hizo cuando vio la gracia salvífica de Dios en Antioquía? Se regocijó. ¿Cómo usted se siente cuando un pecador se arrepiente? En el cielo hay fiesta. Yo no sé usted, pero si usted pertenece al cielo, usted también se tiene que gozar
cuando un pecador se arrepiente. Nos tenemos que gozar cuando un pecador se arrepiente. Él se regocijó, y después que se regocijó, Él los exhortó a todos que con, aleluya, propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se requiere fidelidad al Señor en todo tiempo, amado hermano. Ahora, mire, el verso 24, hay algo que tenemos ahí muy bonito también de tomar en cuenta, que dice que porque era un, dice, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Allá decía que era un levita natural de Chipre, que dio su ofrenda a los apóstoles, vendió una propiedad y la dio. Aquí mire, mi amado hermano, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del evangelista Lucas, características de este hombre llamado Bernabé, hijo de consolación. Lo llamó bueno, pero no que nosotros somos malos. Aquí se nos ha dicho muchas veces, yo se los he dicho también a ustedes, que ustedes son malos y que yo soy malo. Levanten la mano los buenos. Los tienen traumados ya ustedes. Amén. ¿Quién tiene la culpa? El pastor. Pero ¿por qué dice que Bernabé era bueno? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros, somos malos. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solamente Dios, pero aquí se le dice a un hombre que era bueno. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Y entonces, ¿somos malos o somos buenos? Déjeme cambiarle un poquito el chip ahí para que no viva tan ahí deprimido usted. Las veces que la Biblia dice que nosotros somos malos, eso es una comparación. Si usted me compara con alguien que es más bueno que yo, pues yo soy malo y él es bueno. Amén. Esa es la justicia. ¿Usted sabe cuál es el símbolo de la justicia? La balanza. ¿Ok? Y para pesar en una balanza, ¿qué es lo que se hace? Se sube un peso a un lado y al otro lado. Y tiene que estar, esa es la justicia. Entonces, es una comparación. Si ponemos a Dios aquí y yo me pongo al otro lado, somos malos. Amén. Pero si ponemos a un hijo del diablo y me pongo yo al otro lado de la balanza, ok, ya no siga tan deprimido. No siga tan deprimido. Somos buenos. Depende con quién lo comparen. Es que esa es la justicia. Otro ejemplo que le puedo poner allá con el hijo de Nabucodonosor. Pesado, ha sido en balance, ha sido llamado, ha sido encontrado. ¿Con quién lo pesaron? ¿Quién estaba a un lado y quién estaba al otro lado? Su padre. Nabucodonosor se arrepintió, el otro no. Estaban pesándolo el padre y el hijo. El hijo era malo y el padre llegó a ser más bueno porque se arrepintió. Entonces, en esos casos, hay de buenos a buenos. Ahora, la pregunta aquí es, si eso de bueno tiene que ver con balance y justicia, ¿con quién estaban pesando a Bernabé? ¿Quién era el líder de la iglesia de Jerusalén? En ese tiempo, ¿quién era? Porque estamos en el 11, en el 12 ya fue que murieron unos apóstoles. El líder principal, el primer papa, para que me entiendan, pues hombre. Ahora sí, ¿verdad? Son católicos ustedes, ya me di cuenta. Aleluya. Mire, ¿dónde vinieron a entender? ¿Les hablo términos bíblicos? No, les hablo términos católicos, ¿sí me entienden? Santo Dios, ¿a quién le estoy predicando? El líder fue Pedro. Amén. Entonces, me está diciendo, predicador, que estaban pesando a Pedro con Bernabé y Pedro era malo y Bernabé era bueno. Sí, eso le estoy diciendo y se lo voy a comprobar. Ahí está que va a dejar de ser católico y ser cristiano. ¿Qué concepto tenía Pedro de los gentiles? Porque él estaba predicando con los gentiles, Bernabé. No mandaron a Pedro a Antioquía. ¿Por qué no lo mandaría? Ah, sí llegó después más tarde, Gálatas lo dice. ¿Y qué llegó a hacer? Cuando no lo miraban, comía con
con los judíos acá, la comida kosher, la comida que está ahí en Levítico, pero cuando no lo miraba iba a comer allá con los otros. Y lo alcanzó a ver Pablo. Ay, le fue como en feria al pobre Pedro. De eso está hablando. Lo estaba empezando con Pedro. ¿Cómo fue el saludo de Pedro cuando llegó con Cornelio allá en Hechos capítulo 10? Tenía su expediente el apóstol Pedro. El concepto que tenía con los gentiles, que eran, amados hermanos, inmundos. Dios tuvo que tratar con Pedro para que Pedro pudiese ir a visitar allá a Cornelio. Si Dios no trata con Pedro, ni por su abuelita hubiera ido donde Cornelio. Y él lo dijo. Ustedes saben qué abominable es para un judío llegar o juntarse con ustedes gentiles. Con esa actitud. Después que Dios le había llamado, no llames inmundo a nadie. Llegar con esa actitud, Pedro. Pedro estaba en la otra balanza. Y por eso le dijo a Bernabé, tú eres bueno, mira cómo tratas a los gentiles. ¿Sí entendió? Entonces, depende del trato que usted le da a la gente, ¿es bueno o es malo? Ahí se ve. Usted es bueno de cómo trata a las demás personas. Usted es malo de cómo trata a las otras. Lo malo se expresa en contra de las personas o lo bueno se expresa en contra de las personas. Estaban comparando a Pedro y a Bernabé. Por eso le dijo, este es bueno, aquel no lo mando porque este va a hacer estragos allá en Antioquía. Este loco no, este no los quiere a los gentiles, este es racista. Este tiene complejos. Este no. Este es como el primer grupo que salió nomás predicándole a los judíos nada más. Ese mismo concepto tenía Pedro. Y por eso Pedro nunca fue líder de los gentiles. Nunca. Bernabé y Pablo, ahí aparece Lucas, aparece Marcos, los compañeros de Pablo. Pero nunca encontramos a Pedro haciendo un viaje misionero con Pablo. ¿O si usted lo encuentra? No. Por algo será. Amén. Entonces, por eso es que le dice que era bueno. Ahora, pasemos al tercer punto, ya rápido, gloria al Señor. Una iglesia ejemplar es aquella que hace discípulos. Ahora, mire, llega Bernabé y va a buscar a Pablo. Pablo era el perseguidor de la iglesia. Bernabé lo convence. Mira, Pablo me mandó la iglesia de Jerusalén a Antioquía que yo predique, pero es que, amado hermano, el trabajo de una iglesia no descansa en una sola persona. No crea que el pastor es el único. Mire, la iglesia primitiva nunca descansó en una sola persona. Se le llamaba ancianos. Obvio que hay una persona quien da las directrices, como por ejemplo en Israel estaban los sacerdotes, el Sanedrín, pero estaba un sumo, pero no se hacía únicamente lo que él decía. El pueblo respetaba al Sanedrín, respetaba a los sacerdotes, era un conjunto. La iglesia no descansa únicamente en un solo hombre. Cuando la iglesia descansa en un solo hombre, cuando ese hombre muere, qué problemas que se arman en las iglesias. Porque sabe una cosa, pensamos que las iglesias, bueno, yo tengo mi hijo Jair y qué bueno que a él no le gustan las cosas aquí estar al frente, él allá encerrado en su cuartito pasando las proyecciones, es mi hijo que hace todo eso. ¿Okay? Pero él no le gusta, el hijo, ¿usted es el pastor? No, ni loco, o sea, usted está loco para ser pastor. Qué bueno. Pero hay pastores que no. Mueren ellos quien hereda el ministerio. Porque es el negocio de la familia. Mire, yo no estoy diciendo que hay casos, claro que no estoy contradiciendo. A veces hay casos que el hijo, Dios lo llama a pastorear y no hay ningún problema con eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que si Dios no llama al hijo del pastor y el pastor nomás lo deja porque es su hijo, ese es un problema. Ese es un problema. Este no es un negocio familiar. Aquí tiene que haber un comité, un grupo de ancianos al frente de esta obra. Hay cosas que yo para hacerlas a ustedes, ¿verdad? Más que todo cuando se trata de dinero, tengo que pedirles a ustedes porque yo no puedo, yo solo. Dice que acomodido, no. Bueno, tenemos que platicar las cosas, los proyectos y todo, ponerlos en un acuerdo. Entonces, Bernabé, él no podía él solo.
La iglesia no estaba, es más, en el capítulo 13 usted va a encontrar que esta historia continúa. Yo le decía a un hermano que es preciosa la Biblia porque capítulo 11 está hablando de esta iglesia y de 9 en adelante. Termina el capítulo, luego comienza el capítulo 12, nos mete en 3 historias, pero ¿sabe cómo termina el capítulo 12 del libro de los Hechos? Volviendo a esta historia. Dice, y Pablo llegó a dejar la ofrenda allá a Jerusalén y luego descendieron y se trajeron consigo a Juan Marcos para Antioquía. En el capítulo 13, en Antioquía habían estos y estos. Esa es la historia. O sea, no descansa en una sola persona. Ahora, fue, ¿y por qué no una sola persona? Porque el propósito de la iglesia es discipular. Yo no puedo discipular a todos ustedes. Necesito ayudantes para discipular. Fue y trajo a Bernabé, a Pablo, aquel que había perseguido la iglesia. Ahora preste atención. Ahora en el verso, aleluya, 26, ahí de los Hechos, miremos lo que dice. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron en ese año, amados hermanos? Hicieron conciertos, hicieron obras de teatro y ¿qué hicieron? Esa es una iglesia ejemplar, la que enseña. Y oiga los primeros maestros que tenemos en esa iglesia. Un levita instruido en la ley de Dios y a un Pablo. Óigame, con esos maestros, yo aquí estamos 24 horas escuchando esas enseñanzas. Pero el problema es que nos predica Noé Brand, ahí ese es el problema. Gloria al Señor. Amén, dijeron uno, los escuché. Gloria al Señor. Entonces, se congregaron. Hermano, usted no puede ser un discípulo. Mira, estamos en el punto número 3. Una iglesia ejemplar es aquella que hace discípulos. Pero usted no puede ser un discípulo quedándose en sus casas. No. Tiene que congregarse en el lugar donde se enseña. ¿Quiere usted ser parte de esos que creyeron y se convirtieron? Tiene que ser primeramente un discípulo. ¿Quiere usted llamarse cristiano? ¿Cuántos son cristianos? ¿Y discípulos? ¿Qué fue primero, cristiano o discípulo? Discípulo. Fue discípulo. Usted no puede decir que es cristiano si no es discípulo primeramente. Primeramente es discípulo. Se congregaron ahí todo un año estudiando la Biblia, como lo hacemos en este lugar. Que estudiamos todo un año. Y después de un año a los discípulos se les llamó. ¿Qué causó ese año, esa enseñanza de estudio bíblico en las personas en ese año? ¿Qué es cristiano? Pequeños ungidos. O sea, y ellos no iban diciendo, ¡hey! Aquí ya llegó el ungido de Jehová. Como hoy en día. Apártense que aquí va el ungido. No. ¿Quién dijo que ellos tenían la unción? La gente vio el cambio en usted. Cuando usted es un discípulo de la palabra de Dios, esa palabra va a hacer cambio y la gente va a ver esos cambios en usted. La gente va a decir, que antes mira cómo era y ahora mira cómo es. ¿Qué pasó? Y le va a decir el compañero de trabajo, te lavaron el cerebro allí en la iglesia, porque es lo que dicen allá afuera, ¿verdad? Dígale, no únicamente el cerebro, todo mi ser lo lavó la palabra. Nosotros somos lavados por la palabra. La palabra nos limpia a nosotros, amado hermano. No únicamente el cerebro, todo vuestro ser, aleluya, nos cambia la palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, ahí tenemos que una iglesia ejemplar es aquella que hace discípulos. Pero para que una persona sea un discípulo, tiene que congregarse. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y Pablo y Bernabé y las otras personas que estaban ahí, mi amado hermano, dice que enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Y hay un comentario por ahí, ¿verdad?, que dice que esta palabra cristiano se le dio en una forma despectiva, no en una forma de elogio, pero como haya sido, estaban pareciendo a Cristo Jesús. Amén. Algo estaba haciendo la palabra, la gente no lo entendía. ¿Por qué? Porque allá afuera la gente no entiende lo que la palabra hace en nosotros. Fue una forma de burla, que ay, los cristianitos, ahí una forma despectiva. Dicen, ay, el santurón allá afuera. Ay, el hermanito, el monje, la monjita. Mira cómo se viste ahora la monjita. Porque Dios lo está cambiando. No entienden. Se lo dicen en una forma despectiva, pero usted sabe que algo está haciendo Dios en usted, mi amado hermano. Nosotros sabemos lo que está pasando. Aunque el mundo no lo entienda, nosotros sí entendemos lo que pasa cuando la palabra llega a nuestras vidas, amados hermanos. Aleluya. Ahora vamos avanzando. Aleluya. Dice el último punto. Mire, la iglesia ejemplar. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron. Estoy en el 27 de Hechos 11. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Mire, ya había una conexión entre Jerusalén y Antioquía. La sede se estaba cambiando de Jerusalén a Antioquía. Y dice, aleluya, el 28, y levantándose uno de ellos, de los profetas que habían llegado, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aleluya. Mire, aquí tenemos, ¿verdad?, la conexión de la iglesia. En el verso 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. ¿Qué vemos aquí en esta iglesia? Una iglesia dadivosa. Una iglesia generosa. Ese es un ejemplo que tenemos que dar. La generosidad. Hermano, como que es algo que en las iglesias se ha perdido. Como que nos hacemos de los ciegos a la necesidad de las otras personas. La generosidad tiene que estar en la iglesia. Hoy en día como que el propósito es que el pastor tenga su buena casa, su buen carro, que tenga su buena cuenta bancaria y que el pastor esté bien y que a los demás se los lleve el río. Parece que ese es el enfoque de la iglesia. La iglesia tiene que estar ahí en las necesidades también de las personas. Esa es una iglesia ejemplar. Mire, ¿cuántos de ustedes que se casaron hicieron el voto de las arras cuando se casaron? Levante la mano los matrimonios. El voto de las arras. ¿Usted sabe lo que se le dijo en ese día cuando trajo las arras? ¿Cuántas arras trajo aquí al altar? 13. ¿Por qué 13? Porque 12 son los 12 meses del año, representan la bendición de Dios. Pero esa 13ª está representando la generosidad. Que tú vas a ser generoso con el necesitado. Que tú de tu cheque, de lo que tú ganas, vas a apartar algo para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el necesitado. Yo les recuerdo a los que hicieron ese voto. ¿Lo están cumpliendo? ¿Es usted generoso? ¿Sabe por qué esta iglesia fue bendecida? Porque era un ejemplo. Estaba fundada en Cristo Jesús. Una iglesia que respetaba a sus líderes. Una iglesia que hacía discípulos, pero que también era generosa. Eso es bíblico. Cuando Pablo llegó allá a Jerusalén, la segunda vez, cuando llegó con esta ofrenda, 14 años después, dice el Evangelio de Gálatas. Pablo no se la pasaba en Jerusalén a cada rato. Como 3 veces menciona la Biblia que fue a Jerusalén. La primera vez fue como a los 4 años, después a los 14 años y después cuando lo llevaron ya para Roma, allá preso. Es la que yo he encontrado, quizás alguna otra por ahí, pero no hay muchas veces que mencione la Biblia que Pablo pasaba allá en la iglesia de Jerusalén. Él pasaba en Antioquía. Ahora, cuando él llega a los 14 años de convertidos, allá en la iglesia de Jerusalén, ahí se habló con Pedro, lo recibieron porque llevaba una generosidad. A lo mejor fue por eso, no lo sé. O ya Dios había tratado con el problema de los judíos, no lo sé, pero lo recibieron. Y dice que le dieron la aprobación a él y a Bernabé. Les dijo Pedro y Jacobo, mira, ustedes váyanse a los gentiles y nosotros nos quedamos aquí siempre con nuestros hermanos judíos. Todavía seguía aquel problemita ahí con Pedro y los demás ahí.
Pero dice, nos dieron la aprobación y nos mandaron, pero nos recomendaron una cosa. Y eso lo encontramos nosotros ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué fue lo que le recomendaron a aquellos que estaban predicando a los gentiles? Que no se olvidaran de los pobres. Y Pablo dice, lo cual nosotros hicimos y lo tomamos en cuenta. Léamelo ahí, aleluya, Gálatas 2, 10. Aleluya, gloria al Señor. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aleluya. Estamos dando ejemplo nosotros, hermano. Como iglesia. Usted como persona ayuda al necesitado. Una vez me pregunta alguien, hermano, mire, a veces yo encuentro una persona que está allá, drogadicta, y me pide $5 y no se los doy porque yo sé que va a ir a comprar droga. ¿Y qué si no? ¿Qué si lo quiere para comprar comida? ¿Y qué si le dice, vente, te compro comida? Yo a veces he hecho eso en Atlanta. Dame $5. ¿Y para qué los quiere? Para comprar comida. Y le digo, ven, te compro comida. Y me dice, está bien. Cuando me dice está bien, okay, sé que no me está mintiendo. Y si me está mintiendo, es él y Dios. Yo cumplí mi compromiso. ¿Qué está haciendo usted por el necesitado? ¿Quiere usted ser bendecido? Esta iglesia fue bendecida. Y fue ejemplar. Porque cumplió con estas cosas. ¿Cómo nos comportamos con las necesidades de nosotros? ¿Cómo está esa generosidad en usted? El alma generosa será prosperada. Y el que saciare será saciado. ¿Por qué usted cuando está en necesidad no encuentra a nadie que le eche la mano? ¿A quién le echa la mano cuando usted tiene bendición? Uno cosecha lo que uno siembra. Hay mucha gente que tenemos la expectativa de tener una tremenda cosecha, pero nunca sembramos. Ay, estoy enfermo y nadie viene a verme. ¿Y cuando estás sano tú vas a visitar a los enfermos? Ay, estoy necesitado y nadie me dio ni 5 pesos. Y cuando traes el paquete de $, ¿a quién tú ayudas? ¿Y cómo quieres cosechar lo que no estás sembrando? El que al pobre le da, a Dios le presta. Y cuando usted presta dinero a alguien y usted está necesitado, ¿qué es lo que hace? Yo voy a buscar, yo sé que el hermano Isaías me debe $100. Bueno, no me debe, es un decir. Y yo no traigo, voy a ir a ver al hermano Isaías porque yo necesito. Hermano Isaías, ¿se acuerda que le presté $100? Hermano, ando quebrado. Écheme la mano. Págueme por favor lo que me debe. Bueno, ¿cree que no puede hacer eso con Dios cuando usted es generoso? Señor, estoy quebrado, ahora no traigo, mira, y yo he sido generoso, Señor. Dios dice, sí, yo te debo. Tú me prestaste, te lo voy a pagar. ¿Y crees que Dios no paga bien? Aleluya. ¿Crees que Dios no paga bien? Hermanos, no seamos tacaños. Muy pronto, Israel, aunque no le guste, dígalo, aunque no le guste el diablo, no es Estados Unidos, no, ni se compara. Es Israel. No es Rusia, no es China, no, es Israel. ¿Por qué lo quieren destruir a Israel? Porque es bendecido el pueblo de Dios. Él no es nadie. Entonces, yo le quiero enseñar a usted en qué radica la bendición de Israel. Y le quiero hablar de economía ese día. La economía de Israel es la mejor. Israel no está en crisis. No está en crisis Israel. Es la mejor. Donde quiera que mire usted a un judío. ¿Cuándo usted ha visto a un judío con pico y pala trabajando ahí a la par de lo que trabajamos en construcción? No, él es el dueño de la constructora. ¿Cuándo ha visto un judío a la par suya con el cuchillo partiendo pollo?
Él es el dueño de la pollera. Él no está con cuchillo allí con usted. Él no anda con la guira como el pastor ahí guireando las propiedades. No. Él es el dueño de la compañía. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios les dijo, yo te doy la inteligencia para que hagas la riqueza. Y no con el fin que usted dé a la iglesia, no, con el fin que usted sea bendecido. Con ese fin. Yo no necesito de usted, yo trabajo como usted también. Pero yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que usted prospere. Pero una de las cosas es la generosidad. Seamos generosos, hermano, por favor, se lo pido. Mire, no le estoy pidiendo para mí. Le estoy pidiendo para el pobre, para el necesitado. ¿Sabe que aquí hay personas que se acercan conmigo y me dicen, pastor, aquí están estos $100, cuando haya una necesidad en la iglesia, ahí usted se los da? Yo no conozco las necesidades de la iglesia, mire, y a veces se van a comprar lonches, se le da a las personas, y usted no sabe de dónde vino. A veces usted piensa que es de la iglesia, a veces fue alguien que dio esa ofrenda para el pobre. Y ahí voy y pregunto, hermano, ¿quién está pasando por necesidad en la iglesia? La hermanita, vaya, cómprele y lléveselo a esa hermana. Hay hermanos así dentro de la iglesia. Y ellos son hermanos que, mire, llegó el recorte de trabajadores a su compañía, pero ese hermano no sé por qué siempre lo dejan ahí. Corren a todo, pero él se queda siempre ahí. Y al tacaño que ni diezma ese a cada rato anda de para allá y para acá. Póngase a pensar porque es que la palabra se cumple. Dios honra a los que le honran. Y nosotros necesitamos la honra de Dios, hermanos. Las cosas van de mal en peor. En este país las cosas van de mal en peor. Mire los dos candidatos que van a la presidencia. Promueve violencia. El otro depravación. ¿Y sabe que son los dos pecados de los últimos tiempos? ¿Por qué Dios destruyó a Noé allá en los tiempos de Noé? Porque la violencia. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por la depravación. La historia se repite. Esto va de mal en peor. Para todos. Para la iglesia en especial. ¿Sabe lo único que nos va a mantener de pie? La gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Póngase de pie. Necesitamos la gracia de Dios, amado hermano. Busquemos esa gracia, amado hermano. Oh, gloria a Jesús.